Austin, Meyer, Jakes, Copeland, King, White, Creflo, Romero, Witt, Barrientos, Cielo, San Marcos, Luna, Clairo, Campos, Barriga, Maldonado, Montero, Goodman, Reddy, Joe, Guerra, Montes y otros innumerables son los llamados grandes influenciadores cristianos que logran llenarte de ideas lejos de la Biblia y hacer que pienses que puedes tener la vida de tus sueños en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que veas todo el vídeo para que entiendas en dónde se ha metido la iglesia evangélica en este tiempo, y si estás siguiendo a alguno de estos hombres, estás corriendo un grave peligro. En estos últimos tiempos estamos viviendo con un grave incremento de la apostasía y la herejía en cada rincón de cada nación, que está atrapando a millones el día de hoy. Según datos, se estima que más del 70% de creyentes está aceptando algún tipo de herejía y corre el grave riesgo de que sea atrapado por la mentira. Existe un grave daño al escuchar mensajes que están lejos de la palabra de Dios, que influye en malas enseñanzas antibíblicas, como la de los predicadores considerados más famosos. Arrogancia desenfrenada, torpeza, mentiras abiertas, blasfemia obvia. Solo el espíritu del anticristo inspiraría ese tipo de enseñanza no bíblica. Como en el caso del famoso predicador Jakes, que promueve decenas de herejías, como por ejemplo esto que dijo, y cito: Mira, Dios es mi socio de negocios, mi socio comercial, y mi ofrenda a Él es suya. ¿Por qué debería bendecirme? Empecé a darle a Dios en un nivel alto, para que Dios me deba. Comencé a dar en el nivel donde puse a Dios en deuda conmigo. Cuando hablamos de la predicadora Meyer, hablamos de herejías como esta, y cito: La palabra recibiendo significa recibo, y cuando usted da, en el cielo te hacen un recibo, y cuando tengas una necesidad, entonces puedes ir con ese recibo y decir: mira Dios, tengo mi recibo, y ahora tengo una necesidad. Cuando hablamos del predicador Copeland, hablamos de herejías como esta: Llama a Dios, tienes derecho a pedirle, porque está guardado en tu cuenta celestial. Este predicador de la prosperidad exhibe la manera blasfema y no bíblica en la cual Jesucristo es tratado en este movimiento de su iglesia. Y cito: ¿cómo entonces Jesús en la cruz dijo: Dios mío? Porque Dios ya no era su padre, Él asumió la naturaleza de Satanás. O cuando hablamos de predicadores como Creflo, podemos oír cosas como esta: Créele a Dios. Por eso, si quiero creer, Dios, por un avión de 65 millones, no puedes detenerme, no puedes impedirme. Y recuerda que necesitas dar dinero, no tiempo de oración o cualquier otra cosa. La cosecha responde solo a la semilla, no a la oración. Es decir, según él, no importa que ores a Dios, eso no es importante, sino lo importante para él es darle dinero al pastor. Y si eso no te asombra, ¿por qué no escuchamos al predicador Jim, que dijo esto? ¿Por qué no le haces un voto financiero al Señor ahora mismo, mientras estoy hablando contigo? Si estás enfrentando un problema y miras lo que Dios hará contigo, entonces verán que ocurre un milagro rápidamente, sobrenaturalmente. Comenzará este fin de semana, sucederá esta semana. Un predicador que dice: Dios quiere bendecirte siempre, Dios siempre quiere prosperarte, Dios quiere darte un Mercedes-Benz. Entonces un pecador cuyo estómago es su Dios va a decir: sí, quiero un Dios así. Me arrepiento de mi pobreza. ¿Y por qué no mencionar al señor Austin, que promueve decenas de herejías que atacan la fe, la Biblia y a Dios? Como solo un ejemplo, él dijo, y cito: Me encanta esta escritura que dice: cuando tú ayudas a los necesitados, a los que prestas, el Señor te lo pagará. Eso es lo que haces cada semana, o cada vez que le estás prestando a Dios. Y yo sé que lo has visto en tu propia vida. Dios sabe cómo pagarte. Y esto es nada, en comparación de cosas tan anticristianas que dice en su iglesia, que me tardaría horas en mencionarlos. Y lo más sorprendente de esto es que los cantantes evangélicos modernos aman su iglesia, cantan en su iglesia, en los cultos en español, que es pastoreada por otro cantante, el señor Danilo. Nadie que es cristiano amaría una iglesia apóstata, ni cantaría en una iglesia que niega a Dios. Nadie que es cristiano respaldaría o enseñaría en ese tipo de iglesias, porque no hay relación alguna la luz con las tinieblas. Por eso la mayoría de cantantes evangélicos no enseñan la Biblia, no defienden la Biblia, y jamás estarían en contra de las herejías y apostasías de iglesias enteras, porque si no se perjudicaría su negocio. Los conciertos bajarían en ventas. Según estos predicadores, Dios está en el negocio de darte exactamente lo que quieres, y todo lo que necesitas hacer es demostrar tu confianza en Dios, dando generosamente a sus ministerios. Sean iglesia
noticias, sean medios de comunicación, como la radio, televisión, redes sociales, famosos que solo hablan de la herejía de la prosperidad para encantar a sus oyentes a darles dinero. Todo el que es partícipe de esa clase de ministerios, sea enseñando o cantando o promoviendo esas herejías, no es fiel al Señor, niega la verdad y pisotea el señorío de Jesucristo. Si ves algún famoso en esos lugares, es porque son parte de esas tinieblas y debes tener mucho cuidado. Lo triste de todo esto es que millones de personas en todo el mundo le encanta este tipo de mensajes y se añaden con entusiasmo a esta falsa versión del cristianismo. Muchas de estas personas están desesperadas y en necesidad y apostarán su dinero por una oportunidad de recibir un milagro. Este es el peor tipo de estafa porque es hecho en el nombre de Cristo y logra atrapar a los débiles e indefensos. Pero por supuesto, esto no es en absoluto el verdadero evangelio de Jesucristo. Los verdaderos cristianos vienen a Jesús no a recibir bendiciones a cambio, sino porque son indefensos, pecadores, sin esperanza, que merecemos la ira de Dios por nuestros pecados. Porque Dios rescata a José, para rescatar a Judá, para rescatar a Israel, para rescatarme a mí. Esto no se trata de riqueza material, se trata de rescate y redención. Se trata de Dios en su providencia, orquestando toda la historia para lograr lo que necesitamos, más que cualquier otra cosa. Y eso es ser rescatados de Dios. Sus doctrinas no tienen nada que ver con el cristianismo de la historia de la iglesia. Los hombres que predican la prosperidad, mayormente ellos son los únicos que prosperan. Son lobos rapaces que comen a los que no han sido instruidos en la palabra de Dios. Pero estos maestros de la prosperidad no enseñan esto, porque esto no es popular. El plan principal de Satanás no solo es estar detrás de la conducta impía, corrupta, pecaminosa de cualquier sociedad. La carne se encarga de eso. Satanás está detrás de la religión corrupta, los sistemas falsos de creencias. Ahí está concentrado. Realmente es importante entender esto, porque la gente está encerrada en fortalezas de sistemas que son anti-Dios. Usando las palabras del apóstol Juan, estos son anticristo, y mucha gente está detrás de estas fortalezas, están encarceladas en estas fortalezas, y en últimas terminan siendo arrastrados al infierno. Por eso debemos entender que nuestra responsabilidad consiste en derribar esas ideologías, aplastar esas fortalezas, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esta es una batalla por cómo piensa la gente acerca del evangelio. Satanás es el arquitecto, el constructor, el diseñador de estas ideologías. En el Antiguo Testamento, la gente fue advertida acerca de los falsos profetas. En el Nuevo Testamento, de nuevo, somos advertidos acerca de estos falsos profetas. En el Sermón del Monte, Jesucristo advirtió acerca de los falsos profetas. El apóstol Pablo advierte de los falsos profetas repetidamente. El apóstol Pedro escribe casi una epístola entera, que es segunda de Pedro, para advertir de los falsos profetas. Judas sigue con esta advertencia, y el Nuevo Testamento termina antes del Apocalipsis, con 2 epístolas pequeñas, segunda de Juan y tercera de Juan. 5 veces en los versículos de apertura de segunda de Juan y en tercera de Juan es una advertencia continua para ser fieles a la verdad. La última palabra del apóstol Juan en la última década del primer siglo de la iglesia consiste en vivir por la verdad. Todo esto nos dice que es una guerra por la verdad de su palabra. El evangelio de la prosperidad no tiene interés en el evangelio bíblico. Lo único que ofrece es prosperidad financiera, un bienestar físico a gente desesperada. Les ofrece comodidades carnales, riquezas, éxito mundano a millones de personas que literalmente entregaron lo poquito que tenían para comprarlo. Pero esto no es para nada bíblico. Es lo más horrendo. El explotar a los enfermos, explotar a los débiles, explotar a los necesitados y aprovecharse de los pobres y enriquecerse al mentirles. ¿Existe acaso algo más malvado que eso? Y después se lo atribuyen al Espíritu Santo y lo asocian con el nombre de Jesucristo. Están ofreciendo a la gente lo que el corazón no regenerado quiere, que es la salud, riqueza, prosperidad, y usarán lo que sea para cautivarlos. Les pueden dar una experiencia emotiva, los pueden sacar de las tristezas, les ponen luces estridentes, que la música esté a todo volumen.
orden y elevarlos a algún tipo de experiencia para escapar de la realidad. Todo es mundano: música, emoción, liberación, libertad, promesas de salud, experiencias estáticas, falsos milagros, la esperanza de la prosperidad. Todo es del mundo. La verdad de su palabra dice: hablan del mundo y el mundo los oye. Y como dijo un gran predicador, mucha música moderna es el canal para atrapar a muchos para ser arrastrados en este tipo de iglesias heréticas, porque muchos de esos cantantes son parte de ese tipo de iglesias. Por eso crece este movimiento. Son hombres mundanos hablándole a gente mundana acerca de cosas mundanas. No tiene nada que ver con el reino del Señor. Los promotores de esta perversión son culpables de vender un evangelio falso, porque son anticristo. Este tipo de predicadores han hecho del cristianismo una burla. Pero estos engañadores espirituales un día serán castigados por su engaño blasfemo, como está escrito en Judas 13. Pero algo maravilloso en esto es que la Biblia dice que nosotros hemos vencido al mundo. El que es de Dios no le interesa eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, viene del mundo y el mundo pasa. Por eso seamos firmes en buscar siempre la verdad que está en su palabra y proclamémosla en todo lugar hasta el día de su próxima venida. Gracias por escuchar hasta aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra. Esperamos verte en el siguiente video.